comienza la sección en verde. Está con nosotros Pepe Larios. Pepe, muy buenas tardes, bienvenido. Bien hallada, ¿qué tal? Y muchas gracias por esta segunda visita que nos haces. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Pepe, continuamos, ¿no? Retomamos aquel tema que ya abordábamos en esa primera entrega de tu intervención, y yo recuerdo que vamos a encontrarla en el canal de YouTube para aquellos que quieran recordar aquello que se dijo. Hablábamos de ese recibo de la luz, de esa nueva tarifa. Y bueno, pues nosotros podemos comenzar dando algunos consejos prácticos, ¿no? Porque la otra vez pues intentamos explicarlo, ¿no? De una manera que realmente fuera comprensible, porque lo dijimos, sinceramente es complicado incluso para los expertos, pero bueno, tenemos maneras, ¿no? De hacer frente, pues por ejemplo podemos hablar de una página web que nos invita a que nos bajemos la potencia. Así es. Vamos a recordar, si ¿sí? Cualquier persona que nos esté viendo en estos momentos coge su recibo de la luz, verá que el recibo de la luz tiene varias partes. Vamos a desglosarlo un poquito. La primera sería la cuota de potencia. La cuota de potencia es el máximo de potencia que nuestra casa está demandando o puede demandar para los servicios de nuestra casa, para poner la televisión, el frigorífico, el aparato de aire acondicionado, etcétera. Es la cantidad máxima que hemos contratado de energía que puede entrar en un momento concreto en nuestra casa. Ese elemento, que es el factor de potencia, esa parte, ha subido, lo vamos a recordar, ha subido del año pasado a este de unos 21 euros al año a 41 euros al año, o sea, se ha duplicado, una auténtica barbaridad, con lo cual, volvemos a recordar, de esa manera el gobierno está asegurando que las eléctricas cobran sí o sí una determinada cantidad, porque han multiplicado esa parte por el doble. Esa parte que fija no tiene por qué ser la máxima que yo necesito. Incluso yo puedo ver si en un momento determinado pongo el horno y el aparato acondicionado y cojo la plancha, pues en ese momento dejar uno de esos tres electrodomésticos, que a lo mejor no son estrictamente necesarios en ese momento, y puedo contratar una potencia más baja. Bueno, si con un solo kilovatio menos que yo contrate, me ahorro al año, cada año, son 41 euros, más luego ahora veremos los impuestos, IVA e impuestos a la electricidad, me ahorro 50 euros cada año. Vamos a tener en cuenta que la factura media, hasta ahora poco, hasta que teníamos datos, porque ahora mismo no sabemos lo que va a costar, hasta ahora poco la factura media de un hogar en España eran unos 650 euros al año. Si me ahorro ya, solamente bajando un kilovatio, 50 euros, ya estoy rebajando casi un 10% mi factura de la luz. Es verdad que ese trámite cuesta 10 euros aproximadamente, pero bueno, es solamente la primera vez que lo hace. Y ojo, que es muy importante, las compañías eléctricas del oligopolio van a poner resistencia a que te bajes la potencia. Van a decir, mire usted, si usted pone todos sus aparatos en marcha, no va a poder usted hacerlo. La respuesta del usuario es bien sencilla, ¿no? Yo puedo tener en mi casa todos los electrodomésticos que me dé la gana, incluso tener un almacén de electrodomésticos, pero en cualquier momento solamente enchufo los que necesito y en el momento que me dé la gana. Luego yo puedo adecuar mi consumo a la potencia que tengo contratada. Eso es importantísimo, ya solamente el 10%. Yo recuerdo ahora mismo que la mayoría de los pisos nuevos van a tener del orden de unos 5 kilovatios contratados. Bueno, yo en mi casa, tengo una casa que tiene una extensión amplia, de unos 100 metros, es verdad que también utilizo las tecnologías, y ahora hablamos de casos más eficientes casi de mercado de todo, pues yo en mi casa tengo 2,2, o sea, la mitad que en un piso normal y corriente, y mi casa tiene en torno a unos 100 metros cuadrados, digo que no es una casa pequeña. Yo anteriormente vivía en el Parque Figueroa, que era una vivienda de unos 50 y tantos metros cuadrados, y en aquel momento tenía esa potencia, 2,2, y ahora tengo esta otra casa y también tengo 2,2, y vivimos 3 personas habitualmente en casa, 3, y
y también algunas personas más de la familia pasan un determinado tiempo también, ¿no? Luego se pueden bajar 50 o 100 euros con relativa facilidad de nuestra factura de la luz, lo cual es muy importante. Seguimos a continuación. La siguiente parte de nuestro recibo de la luz, lo que yo consumo. Bueno, yo también puedo bajar lo que consumo. ¿Cómo? Vamos a ir a lo más rápido. La inmensa mayoría de los aparatos electrodomésticos que tenemos en nuestra casa tienen lo que se denomina el stand-by. Veremos que tienen un pilotito rojo que están consumiendo energía eléctrica aun cuando no estén funcionando. En el momento que yo los tengo enchufados, la electricidad está entrando en el transformador del aparato y está consumiendo. Incluso, por ejemplo, un monitor de un ordenador enchufado y apagado está consumiendo. Un ordenador enchufado y apagado está consumiendo. ¿Cuánto? Bueno, pues se calcula que aproximadamente un 10% de nuestra factura anual, de nuestro consumo de electricidad anual en nuestras casas, es debido a estos aparatos que tenemos, o alimentadores o cargadores que tenemos enchufados y que no están dándonos ningún servicio. Alternativas. Bueno, la Unión Europea va a prohibir que haya aparatos con stand-by, pero mientras que eso se impone, ahora mismo estoy viendo aquí algunos, la cocina de algunas de las cosas que tenemos por aquí, la solución es tener una regleta o un enchufe, o hay también adaptadores para los enchufes con interruptor. Claro. Cuando no lo necesito, apago mi interruptor y ya voy a bajar también mi consumo un 10% al año, lo cual también es muy importante. Tercera fase, también para ahorrar en nuestra factura de la luz. Tengamos aparatos eficientes. Por lo pronto, la iluminación, las bombillas que tenemos en nuestra casa. Aunque desde hace ya bastante tiempo están prohibidas las bombillas normales y corrientes, las que ya se llaman incandescentes, vamos a recordar que las incandescentes, de la energía eléctrica que consumen, un 90% se pierde en calor y solamente un 10% nos proporciona luz. Si las tocamos, evidentemente vamos a notar dónde se está perdiendo la energía, ¿no? Que nos está calentando. Esas bombillas están prohibidas, pero en la inmensa mayoría de nuestras casas todavía las tenemos, de anteriormente. La alternativa es muy sencilla. Vamos a cambiarlas por fluorescentes compactas, por lámparas de bajo consumo, o la nueva tecnología que comienza ya a ser muy barata también, que son las LED. Es verdad que la LED tiene una luz, al principio una luz muy concreta, muy direccional, pero ya hay lámparas que se asemejan a las normales estéticamente y que comienzan a ser baratas. Ya se pueden encontrar por 6 euros pues una bombilla de unos 11 vatios de LED. Esos 11 vatios de LED nos van a dar la misma luz que una bombilla convencional de unos 70 vatios. Luego, si yo cambio la iluminación de mi casa, que también es aproximadamente un 10 o un 15% del consumo eléctrico de mi casa, de lámparas incandescentes, bombillas normales, por lámparas de bajo consumo o de LED, ya también he rebajado mi factura. Y luego, cuando vayamos a comprar los electrodomésticos, yo cuando compro una lavadora, cuando compro un frigorífico, compro el aparato, pero yo lo que menos me interesa el aparato, es el servicio que me va a dar, y el servicio que me va a dar es el precio del aparato, el coste del servicio es el precio del aparato, más la energía eléctrica que va a consumir. Bien, pues cuando vayamos a comprar, muchos de ellos, ojalá estuvieran ya todos, pero muchos de ellos ya tienen una etiqueta energética que nos dicen si en comparación con la media consume más o consume menos. Mire usted, si yo necesito un frigorífico y por el mismo precio, porque se consiguen por el mismo precio, puedo elegir un frigorífico que tenga el A+, A+, o una lavadora que tenga A+, pues cómprela usted, porque a lo largo de la vida de ese frigorífico, de esa lavadora, voy a ahorrar también una cantidad muy importante de electricidad. Sobre todo, por ejemplo, el frigorífico. El frigorífico es el único electrodoméstico en nuestra casa que está funcionando 24 horas al día, los 365 días del año. Luego, si yo compro un frigorífico eficiente, me voy a ahorrar también una buena importante de la factura de la luz. Lo mismo podríamos decir con otras cosas. O algo que también se ha puesto, yo no lo recomiendo, por ejemplo, secadoras, ¿no? En Córdoba
con 300 días de sol al año, las secadoras consumen muchísima energía y el servicio que nos dan lo podemos tener gratuito en nuestra azotea o en cualquier otro sitio, ¿no? En este momento todavía, usted sustituya o no tenga usted una cocina eléctrica, aunque las de inducción ahorran más, pero no tenga usted una cocina eléctrica, tenga usted una cocina o un calentador de agua de butano, o coloque usted una placa solar si no vive en el casco histórico, porque paradójicamente está prohibido, no tiene mucha explicación, y de esa manera también ahorrará. Luego vemos que podemos ahorrar, recordamos, 1, en la potencia contratada, 2, en determinados electrodomésticos que estamos utilizando, y también en aquel consumo fantasma también del stand-by, que es también una buena cantidad. Luego, con todas estas medidas, yo puedo ahorrar de manera importante en mi recibo de la luz. El ahorrar tiene varios elementos a considerar. 1, mi bolsillo lo va a notar. 2, el medio ambiente. 3, los costos que tiene para este país la energía. En la medida en que, por ejemplo, en Andalucía dependemos energéticamente del exterior casi un 90%. Luego ahorramos también en la balanza de pagos de nuestro país. Es una alternativa que se llama win-win-win, todos ganan, absolutamente todos ganan. Los únicos que pierden son aquellos que quieren que consumamos más electricidad de la cuenta, ¿no? Porque su negocio está en vendernos energía eléctrica. Yo creo que con estas medidas podemos bajar de una manera sencilla, relativamente sencilla, nuestra factura de la luz. Y ello a pesar de ese galimatías, así definía desde iahorro.com Antonio Gallardo, a ese nuevo recibo de la luz, recordándonos, clarificando también, bueno, pues la necesidad de conocer qué pagamos y por qué conceptos. Bueno, dijimos ya en la anterior ocasión que aparte de esa diferenciación entre la potencia contratada, la parte fija, el mínimo que cobrará siempre la empresa, y la energía consumida, la variable, pues debemos tener en cuenta otros aspectos como el impuesto sobre la electricidad, en virtud del cual pues se aplica ese 4,864% sobre consumo y la factura, el alquiler de equipos y bueno, la guinda del pastel, ese IVA del 21% con el cual pues está grabada la electricidad y que se aplica a todos los conceptos, incluso al alquiler. Pero tú has apuntado algo muy importante, Pepe, y es, digamos, la estrategia, ¿no?, de la propia empresa, de las comercializadoras, y cuidado aquí, porque vienen descuentos que quizá no supongan un verdadero ahorro. Quería, anteriormente, a la que has mencionado los impuestos, que es la otra parte de león importante de nuestra factura de la luz, sí, que curiosamente en nuestra factura, bueno, en primer lugar, un IVA de un 21% para un artículo, para un bien esencial para una vida digna, nos parece excesivo. Pero curiosamente, aquí se grava un impuesto sobre otro impuesto. O sea, ese 21% no se aplica solamente al alquiler de equipos de medida o de contadores, al consumo y a la cuota de potencia, sino que también se le aplica al impuesto de la electricidad. Bueno, una auténtica aberración. Claro. ¿Cómo voy a pagar impuestos sobre un impuesto? Con lo cual, de impuestos no pagamos el 21% o más el 4%, sino que es el 21 sobre el 4 claro, anterior, con lo cual nos vamos en torno casi un 26, casi un 27% de nuestro recibo de la luz. Es una auténtica aberración, no tiene sentido. Es como si a mí me pusieran un IVA por el IVA que pago, un impuesto por el IVA que pago, es una aberración, ¿no? Pasamos a la otra cuestión. Vamos a ver. Muchas de las personas que nos estarán oyendo en estos momentos pensarán que su recibo de la luz o su contrato de la luz con una comercializadora está hecho con la tarifa regulada que anteriormente se llamaba tarifa de último recurso y que ahora, y esto también nos da pistas, se ha cambiado de nombre y ahora se llama tarifa voluntaria
al pequeño consumidor. Esta tarifa voluntaria al pequeño consumidor es la única que puede regular el gobierno, es la única. Todo el resto de tarifas son lo que podríamos denominar mercado libre. ¿Qué ocurre? Que muchas de las personas que nos están oyendo pueden pensar y estar quebrándose la cabeza con el recibo de la luz, porque piensan que están en la tarifa, el precio voluntario al pequeño consumidor, y no saben que están en el mercado libre. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque las mismas empresas comercializadoras del oligopolio han creado empresas filiales que van al libre mercado. Y seguramente te habrán llamado por teléfono o habrán ido a tu casa y te habrán dicho, mire usted, le vamos a hacer un 20%, un 10%, o ¿por qué no contrata usted un seguro de reparación que se va a ahorrar un dinerito? Y inmediatamente has pasado al mercado libre. No te va a costar menos, posiblemente te cueste menos el primer año y te hagan a lo mejor un 20% sobre lo que estabas pagando el año anterior, a lo mejor. Pero al año siguiente ya estás en las manos de las empresas comercializadoras, una empresa comercializadora dependiente también de la empresa del oligopolio, y que ya te va a marcar unos precios muchísimo más altos, va a recuperar ese 20% con creces de tu recibo de la luz. Luego yo recomiendo que miren, los usuarios que miren, en este caso concreto en Córdoba, que miren, te ofrecen, ya vuelvo a decir, ese reclamo del ahorro. Normalmente hay muchas personas mayores que dicen, mira, si me voy a ahorrar, en principio ese ahorro tampoco sabemos cuánto va a ser, porque no sabemos cuánto nos va a costar la luz, pero ya te han expulsado de ese precio voluntario al pequeño consumidor que regula el gobierno y por tanto te van a cobrar lo que ellos crean oportuno. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque además algunos descuentos pueden obligarnos previamente a contratar determinados servicios de mantenimiento, por ejemplo. Efectivamente. O también, bueno, que tengamos en cuenta que muchas de esas ofertas en esa competitividad, como decías, pues se pueden aplicar al término fijo, a la factura variable. Esto, pues claro, puede ser engañoso porque se suele optar por la primera opción, claro. Entonces, en realidad, ¿cuánto vemos minimizado ese coste, ¿no? Efectivamente, ese 20% a lo mejor puede ser en tu consumo, pero si no afecta a la cuota de potencia, tu variación va a ser poco. Es verdad que hay formas de saberlo, cuánto te va a costar aproximadamente, porque tanto la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia como también alguna otra página en Internet te permiten meter tu cuota de potencia, tu consumo medio anual y comparar las diferentes tarifas de todas las comercializadoras que existen en este país operando, ¿no? Pero también es verdad que hay una inmensa cantidad. Yo estoy pensando ahora mismo en mis padres, que el otro día lo llamaron para ofrecerle este famoso descuento, ¿no? Menos mal que fueron cautos, porque muchas personas mayores son cautas cuando aquellos que desconocen no lo tienen claro o prefieren seguir como están, algunas veces es negativo, pero en este caso es positivo, pero están siendo muy agresivas las empresas, vuelvo a repetir, para sacar a usuarios de la tarifa regulada, ¿no? Y ofrecen esos pues, servicios, incluyen a lo mejor servicios de mantenimiento o seguros también de la vivienda, etcétera, incluidos dentro de esos paquetes, que luego te va a salir seguramente bastante más caro. Pues dignos de comentario también, si te parece, los datos que arrojaba ese último informe que se presentaba hace muy poquitos días, veía la luz desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Calcula que con esta nueva fórmula que nos llega desde el Ministerio de Industria se recortará en 1.671 millones los ingresos de las instalaciones de producción de electricidad. Bueno, hay que decir que aunque ese efecto varía según el estudio, acusadamente entre las diferentes tecnologías y entre las instalaciones tipo, según ese informe del organismo regulador sobre la propuesta del orden ministerial del Gobierno, pendiente de aprobación, que caracteriza a más de 1.300 instalaciones tipo. Realmente ya nos estamos encontrando... Pero serían para las renovables, son básicamente las que van a pagar el pato.
Efectivamente, volvemos a lo mismo que dijimos en la anterior ocasión. Las renovables van a ser las grandes damnificadas, ¿no? Y precisamente en ellas es donde estamos poniendo, en esa energía verde y limpia, pues todas las ilusiones de cara a ese encuentro en París de 2015, en fin, de cara a esas citas en las cuales pues tenemos un compromiso y España juega también un papel fundamental, ¿no? Y sobre todo nos aseguramos nuestro futuro. El futuro de la gente más joven, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras nietas, ¿no? Si no vamos de una forma urgente hacia esas tecnologías verdes, que volvemos a repetir también lo que dijimos en el anterior programa, en la actualidad han alcanzado ya lo que se llama la paridad de red, o sea que es el precio de mercado comparado con el precio de las energías convencionales, de combustibles fósiles, ya está equilibrado, ya no es más caro, producir energía eléctrica con eólica o con fotovoltaica, y pronto también alcanzará esa paridad de red, por ejemplo, la solar térmica en la que Andalucía somos punteros en el mundo. Son expertos andaluces, son científicos andaluces, en los que, por ejemplo, nos permiten tener energía solar, plantas de energía solar, que nos pueden dar luz por la noche, con una tecnología que permite guardar el calor en sales fundidas, el calor que no hemos utilizado durante el día para producir energía eléctrica, lo almacenamos en unos depósitos generalmente bajo tierra para que tenga menos pérdidas térmicas, y durante la noche producir también energía solar, ¿no? Yo también quería comentar que también tenemos alternativas. Hay muchísimos usuarios y usuarias que estamos buscando alternativas a toda esta situación, y es comenzar a producir en nuestra propia energía, asociándonos en cooperativas o comercializando también energías renovables para fomentar el desarrollo de la energía renovable. Y antes de esto también apuntar un dato que es importante. Por primera vez en este año, en toda la historia, prácticamente desde que tenemos datos de instalaciones eléctricas en nuestro país, por primera vez ha bajado la potencia instalada en nuestro país. ¿Cuál ha sido? ¿Qué es lo que se ha desenchufado del sistema eléctrico? 2 megavatios de fotovoltaica. 2 megavatios de fotovoltaica. Vamos a recordar que hay unas 60.000 familias que van a tener que abandonar sus instalaciones fotovoltaicas porque el Boletín Oficial del Estado les da unas condiciones de rentabilidad, y que el actual gobierno y el anterior también en parte las ha frustrado, con un fraude importante, ¿no? Creando inseguridad jurídica, ¿no? Y decía que tenemos alternativas, y han comenzado a aparecer en cooperativas en las que algunas de ellas, como son energías, producimos y vendemos energía renovable. Y además también todas estas cooperativas y algunas otras que están ofreciendo participación, como ECOO, que está ofreciendo participación en sus propias instalaciones de fotovoltaicas colocadas en techo, por ejemplo, sobre Lebrija, en los techos de Lebrija. También estamos llevando adelante una campaña que se llama Desobediencia Solar. ¿En qué consiste la campaña? La campaña consiste en instalar en el techo de nuestras casas placas fotovoltaicas conectadas a red, contraviniendo las órdenes del gobierno que nos dicen que tenemos que declararlas y que tenemos que pagar 7 céntimos por cada kilovatio que yo produzca y consuma dentro de mi propia casa, cada kilovatio mío que yo produzca. Entonces estamos impulsando una campaña para la que hemos llegado al acuerdo con fabricantes y distribuidores de energía fotovoltaica, y por unos 350 euros te incluye unos 350 vatios de
de paneles de fotovoltaica, los cables para conectar en tu casa y el transporte. Es muy fácil hacerlo, en cualquiera que tenga sitio, una azotea o tenga un acceso al sol puede instalarla, y de esta manera te va a ahorrar el 10% de tu consumo de energía eléctrica anual. Y esos paneles se van a amortizar, pues si es más o menos el 10%, pues se van a amortizar aproximadamente en 5 o 6 años. Serían unos 50 60 euros anuales. Si valen 350 euros, pues aproximadamente en 6 7 años se van a amortizar, y a partir de ese momento va a tener kilovatios gratuitos, salvo que el gobierno llegue a tu casa, que puede entrar, en los inspectores eléctricos pueden entrar a tu casa sin permiso, sin autorización, con la patada en la puerta, como aquella famosa ley Corcuera, sin permiso, para denunciarte, y las multas pueden llegar hasta 60 millones de euros, una auténtica barbaridad. Ni una central nuclear, cuando hace barbaridades de irregularidades, y que las hacen, llegan las multas hasta ese nivel. Pero pensamos que en la medida en que se encuentre en una oposición de muchísimas personas que impulsan esa campaña de desobediencia solar, en esa medida también se verán frenados, ¿no? Pues esa alternativa a las compañías eléctricas, las cooperativas de renovables, beneficios económicos y sociales a corto, a medio y largo plazo. Lo que está claro es que preocupa, y mucho, que en España en 2013 las inversiones en energías limpias pues hubieran caído un 11%, y bueno, que solo represente una cuarta parte de ese mínimo para asegurar que no se eleve más de 2 grados la temperatura. Como decíamos, Pepe, sin esas propuestas, esas medidas radicales que llegan ya incluso desde la ONU, va a ser imposible impedir esos efectos negativos en el cambio climático, que por cierto ya se están produciendo, pero que nos pueden llevar pues a figuras como ese nuevo fenómeno, ¿no? Ese refugiado climático. Ya existen, ya se calculan quizás del orden de unos entre 20 y 40 millones de refugiados ambientales en estos momentos, ¿no? Los efectos del cambio climático ya los tenemos aquí. Y en una ciudad como Córdoba es interesante también ver algunos datos, o Andalucía. Pues por ejemplo, si la subida del nivel del mar llega a la que han anunciado algunos expertos, se reunieron aproximadamente unos 90 expertos en una de las mayores y más importantes entidades de estudio del clima, que están en Holanda, en Ámsterdam, y llegaron a la conclusión, casi el 20% de ellos, que la subida del nivel del mar para final de siglo será de más de 2 metros. El resto de científicos dijeron que sería desde 1,5 metros o más. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo, hay algunas páginas en internet donde tú entras con el Google Maps, metes la altura del nivel del mar que se espera y ves si tu apartamento en la playa se va a inundar o no. Yo lo he hecho y lo tengo publicado desde hace tiempo en mi blog, y lo he publicado también estos días cuando ha salido el último informe del panel de expertos de cambio climático de la ONU. Y por ejemplo, Lebrija va a tener playa en su polígono industrial. Y los sevillanos y sevillanas en bicicleta a menos de 1 hora van a poder llegar a la playa, para dentro de 80 90 años. Bueno, esto es una auténtica barbaridad. Vamos a tener que, se tienen que poner en cuestión un montón de elementos. Vamos a recordar que Cristina Narbona, cuando era ministra de Medio Ambiente, ya en aquel momento alertó de que había que hacer una retirada ordenada de la costa de determinados lugares, sobre todo en aquellos sitios donde la costa es una costa llana, con lo cual en algunos sitios el mar puede entrar hasta 700 u 800 metros o más en el interior, y en el caso de Andalucía toda la zona de Doñana, que son zonas pantanosas, nos va a llegar hasta bastante más al interior, o en la ría de Huelva también, en otras zonas de Andalucía vamos a ver eso. Y para Córdoba, en el interior, con un clima continental, se espera que para dentro de 40 50 años
y esto va a ser de una forma gradual, la temperatura en verano sea entre 5 y 7 grados de media superior a la de ahora. No tendremos tanto subida en las puntas, en los picos, a los 40, 44, 45 que ya hemos llegado. Sí. El año pasado ya hemos llegado a cerca de los 45, e incluso en algún punto concreto de Córdoba capital hemos superado los 45 grados, sino que también lo que subirán serán las mínimas, las nocturnas, con lo cual tendremos noches de insomnio tropical, no vamos a poder dormir, ¿no? De ahí que también nuestra ciudad tiene que buscar adaptarse. ¿Y cómo nos podemos adaptar? Uno, aislando de forma adecuada nuestras viviendas. Y también nos ahorraremos bastante en nuestro consumo energético si tenemos nuestras viviendas perfectamente aisladas. La otra, llenando nuestras calles de árboles de gran porte. Los naranjos están muy bien, ahora los notamos en primavera con su olor y demás, pero son árboles de pequeño porte. Todos los sitios donde podamos tenemos que poner árboles de gran porte. Un árbol de gran porte, un árbol grande en la ciudad, equivale a 12 aparatos de aire acondicionado en la calle. Luego tenemos que llenar Córdoba de aparatos de aire acondicionado gratuitos y que además también filtran la contaminación. Luego tenemos que hacerlo y además tenemos que hacerlo de una forma rápida y además invirtiendo la tendencia de los últimos años. La tendencia de los últimos años ha sido cortar árboles maduros y sustituirlos por árboles de pequeño porte o árboles bastante más pequeños, árboles bastante más jóvenes, con lo cual no nos van a poder dar ese servicio, ¿no? Incluso en nuestros jardines, los jardines de Córdoba, en muchos de ellos se han hecho algunas talas bastante salvajes y eliminación de arboledas que también tienen una repercusión importante cuando paseamos por la calle o para la propia ciudad, para bajar la temperatura de nuestra ciudad. Máxime cuando en nuestra ciudad también tenemos calefacciones adicionales, como son los gases calientes que salen de los tubos de escape de los coches, o el propio aire caliente que los aparatos de aire acondicionado expulsan de nuestras casas. O sea que nuestra casa la enfriamos gracias a que el calor de nuestra casa lo echamos a la calle. Pero ojo, ese calor que echamos en la calle también está calentando las paredes de nuestra casa y nos está obligando a aumentar nuestros consumos de electricidad. Bueno, pues esta adaptación es más que necesaria. Yo estoy hablando de dos elementos nada más, como son la temperatura o como son la subida del nivel del mar. Podríamos hablar también de los fenómenos extremos. Inundaciones. El ciclo del agua está dopado, le hemos puesto esteroides, ese ciclo del agua. Entonces, en los sitios secos cada vez serán más secos, pero cuando llueva lo hará torrencialmente y los sitios húmedos serán bastante más húmedos. Por ejemplo, en Córdoba hemos tenido un par de años con inundaciones en toda la ribera del Guadalquivir, no esperable desde hace muchísimo tiempo. Esto va a ser lo normal. Esto va a ser lo normal. Hasta hace un poquito tiempo los científicos decían que este tipo de fenómenos climáticos, como también los temporales de este invierno en toda la costa del Cantábrico, desde el Atlántico, y en menor medida también, algunas se han dado también en la costa atlántica de Andalucía, pero sobre todo desde el norte. Los científicos anteriormente decían que no se podían asociar directamente al calentamiento global, al cambio del clima. Pero en este momento lo que están diciendo es que si estudiamos estadísticamente lo que está ocurriendo, esto es lo esperable y que esos fenómenos extremos se están repitiendo con una frecuencia diferente a la que ocurría anteriormente. Con lo cual, sí podemos decir que cada uno de ellos no, pero el conjunto en sí que son ya causa del calentamiento del clima. Y si llegamos a lo que nos dicen las peores predicciones, a 4 grados centígrados de media en la Tierra, el ser humano, nuestra civilización, nunca ha vivido en un mundo de esas características. Con toda seguridad, en un mundo 4 grados más caliente que el actual, nuestra civilización, tal como la conocemos hoy, no va a tener cabida.
tendremos que modificar un montón de hábitos para los cuales no sabemos cómo hacerlo. Pero además es que está muy cerca, que estamos hablando en un periodo de 100 años, de 90 años, es la edad que tienen mis padres, la edad que ahora mismo cualquier persona en España normalmente puede alcanzar. Luego todas esas variaciones las vamos a ver muchos, algunos que ya somos mayores, pero los niños y las niñas que están naciendo en estos momentos seguro que se van a ver con todo esto si no cambiamos rápidamente hacia un modelo de energía renovable, que por primera vez, y alguna vez también ya lo hemos comentado, por primera vez en la historia, somos capaces tecnológicamente de hacer ese cambio a ese tipo de energía que no crean esos problemas tan importantes en algo tan fundamental como es el clima. Hasta hace relativamente poco tiempo, a nadie le importaba el clima porque parecía que era relativamente estable y que no teníamos problemas. Sin embargo, hay que decir que nuestra civilización, el ser humano, desarrolla la agricultura y aprende a escribir y construye ciudades cuando la temperatura media de la Tierra era aproximadamente 1 grado menor que la que tenemos ahora, en lo que se llama el Holoceno, hace unos 8.000, 9.000 años. Si ahora desbordamos esos límites en los cuales se ha desarrollado nuestra civilización, vamos a tener problemas muy serios. Y por último decir que el informe que ha hecho el grupo de expertos de la ONU sobre cambio climático, que está dividido en 3 partes, sí. Una primera parte donde se estudian las causas físicas de ciencia, pura ciencia, del cambio climático, es el grupo de trabajo número 1. El grupo de trabajo número 2, que nos dice cuáles son los efectos actuales y esperables de ese cambio climático. Y el grupo número 3, que acaba de presentar hace unos días su informe, que nos dice cómo tenemos que adaptarnos y bajar nuestras emisiones. Todos esos estudios, y que los tenemos ahora mismo en todos los medios de comunicación, son conservadores. ¿Por qué son conservadores? Porque recogen la investigación de hace 5 años, está filtrada por un consenso entre todos los científicos de las diferentes áreas, o sea, eliminando aquellas predicciones más altas posiblemente, y por último tienen un filtro de los gobiernos, y a los gobiernos no les interesa demasiado alarmar, o sea que los propios gobiernos tachan de los informes científicos aquellas cosas que creen que no va a ocurrir. Luego esos informes son antiguos ya, tienen como mínimo 5 o 6 años de antigüedad, y además están filtrados para que no sean reflejo de lo que realmente está pensando en estos momentos el mundo científico. Por ejemplo, 2 grados es un clima peligroso para la Tierra. Con 2 grados el Polo Norte no existiría, y con 2 grados en escalas geológicas, cuando la Tierra ha tenido 2 grados más de los que hemos tenido ahora, el nivel del mar se ha situado en torno a 15 metros más alto que el que tenemos ahora. Bueno, pues Pepe, se hace necesario, ¿verdad?, y urgente que se asuma este compromiso, como decimos, ir más allá del protocolo de Kioto y realmente dar una respuesta, ya hacerlo, como decimos, todo el planeta, pero también con esos pequeños, grandes gestos. Y además, bueno, te agradecemos mucho que nos orientes y que encamines a esos hogares que ahora mismo pues se encuentran no solo en esa tesitura, la dificultad de pagar ese recibo de la luz, sino que además pueden contribuir y mucho a impedir males mayores para un medio ambiente que está sufriendo demasiado y para la propia calidad de vida de las personas. Así que, bueno, pues en breve, en unas semanas, si te parece bien, volveremos a encontrarnos. Pues aquí estaremos. Muchísimas gracias. A vosotros.